Comenzamos Su Caso en Casa, estamos en directo, nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Preparen sus preguntas, es muy importante que ustedes participen y aprovechen este espacio de información, servicio y orientación todos los días aquí en Teleantioquia. Su Caso en Casa a las 6:25 de la tarde y la repetición también de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Está con nosotros el doctor Manuel Santiago Barrera Palacio, él es abogado especialista en Derecho de los Negocios, además es asesor legal en la industria TIC de las telecomunicaciones, tecnología de la información y las telecomunicaciones o comunicaciones. Gracias por acompañarnos, doctor Barrera, bienvenido nuevamente. No, a ti, Yasmín, por invitarme nuevamente a tu programa. La vez pasada estuvimos hablando de delitos informáticos y hoy vamos a hablar de delitos financieros. ¿Qué se considera, doctor Barrera, un delito financiero? Los delitos financieros propiamente dichos son aquellos en los que se ve el sistema financiero, valga la redundancia, bien sea como sujeto pasivo, como sujeto pasivo o activo. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el pasivo y cuál es el activo? Activo es aquel que ejecuta un tipo penal establecido en la norma. Es aquel ejemplo, la utilización indebida de los fondos captados del público. Sí. Entonces, ¿es quién? Un representante legal, un administrador, es un representante del banco o de una entidad financiera que puede ser el caso Interbolsa, ejemplo. Eso le iba a preguntar. Un tema de una entidad de estas dedicadas a la venta y del sistema bursátil, en donde ellos irregularmente le dan un manejo diferente al ordenado por la ley de los recursos captados del público. Muy bien. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de delitos financieros, nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Es muy importante recibir todas sus inquietudes y que juntos podamos resolver su caso, por supuesto, en casa. Doctor Barrera, ¿y qué es un delito cibernético? Que fue lo que contamos la vez pasada. En la primera sesión que trabajamos, entonces vimos que eran delitos en donde se utilizaba un sistema informático como vehículo para generar este tipo de conductas tipificadas en la norma. Entonces, como tú lo hacías en la bienvenida al programa, ejemplo, la clonación de las tarjetas, ¿sí? La clonación de tarjetas de débito o crédito. Entonces, ¿se hace por medio de qué? Por medio de un sistema, un software, sí, que copia los datos que contiene la tarjeta para de esa manera hacer pérdida de activos. Yo siempre me he preguntado eso, doctor Barrera, o sea, ¿cómo es posible esto? Que uno vaya a un cajero, retire dinero y la tarjeta es clonada. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ¿cómo se dice? Las personas pues que cometen este tipo de delitos para que esto suceda. Las tarjetas de débito y crédito tienen un chip, sí, que tiene unas medidas de seguridad, pero en esa información de ese chip también está como una huella dactilar, sí, de la información que corresponde. Y es la forma en cómo en el banco identifican que una vez tú accesas a un cajero electrónico, es la tarjeta que fue entregada a un cuentaviente. Es decir, en tu caso, te entregamos una tarjeta débito o crédito. Ese chip entonces identifica que tiene unos datos vinculantes a tu patrimonio, vinculantes a tus datos personales y que vinculan, por supuesto, una cuenta de ahorros o un cupo en una tarjeta de crédito. Ahora, entonces uno se pregunta también qué seguridad pueden tener estas tarjetas, qué seguridad realmente le garantiza realmente uno el chip y cómo hace uno para evitar ser víctima de la clonación, por ejemplo, de la tarjeta. Y realmente la tienen. Lo que hacen es este tipo de campañas que hacen los bancos de que en ningún momento pierdas de vista la tarjeta, que cuando incluso la entregas en una estación de servicio, por ejemplo, sí, usted está en el vehículo, hay que estar pendiente usted todo debe el tiempo descender del vehículo y seguir con usted el procedimiento de pago. ¿Por qué? Porque es que clonar, o como se conoce coloquialmente, sí, el término, popularmente, es supremamente sencillo, es solamente pasarlo por otra banda que lee la información y lee el chip, y después se pone una tarjeta en blanco, la cual copia los datos, tal cual fueron pasados segundos antes por el cuentaviente. Y estas recomendaciones son bien importantes y quiero detenerme un poquito acá en este tema porque ha sucedido en nuestro medio cómo estas tarjetas son clonadas. ¿Cuáles son esas recomendaciones entonces para los televidentes, doctor Barrera, para evitar que la tarjeta sea clonada? Pues uno, estar muy pendiente de cuánta transacción se haga. Por supuesto. ¿Qué otro tipo de recomendaciones? No, igualmente siempre hacer uno las operaciones, no delegar
la operación en los colaboradores ni de oficina, ni de las casas, ¿sí? Igualmente, tratar... ¿Y en los cajeros, por ejemplo? Sí. En los cajeros simplemente uno debe verificar que en la ranura por medio de la cual uno va a introducir la tarjeta esté bien instalada. Que uno debe hacerle fuerza, como se diría en un término coloquial, tratando de retirarlo para que uno ratifique que hace parte integrante del cajero. Porque lo que hacen es que se pone una sobre ranura y la sobre ranura es la que genera la copia de la tarjeta que usted introduce. Incluso las tarjetas traen la banda de lectura y el código chip. Hay un chip adicional. Sí, de hecho, las nuevas tarjetas solamente se lee ese chip. La banda la traen como mecanismo de respaldo de la información que corresponde a la misma información que se encuentra tanto en el chip como en la banda. Bueno, pongamos algunos ejemplos de delitos financieros cibernéticos y del día a día, doctor, para que nos pongamos en contexto y nuestros televidentes puedan participar. Ahí están las líneas telefónicas para que nos llamen al 232-4604 y 018-051-5015. Otro ejemplo que podríamos, y que también es del día a día, es la transferencia no consentida de activos. Transferencia no consentida de activos. Entonces, primero, activos, ¿qué puede ser? Es todo aquello que aumente tu patrimonio. Entonces pueden ser acciones. Cuando tú tienes un token, también de validación en el sistema bursátil, te pueden clonar ese token. Cuando tú tienes un dinero en una cuenta, pero ya no estamos hablando que vamos a generar una transacción por medio de una tarjeta, ni débito ni crédito, sino que por el contrario va a usar un token que es un mecanismo de validación, más una clave que es lo que me identifica, que es algo que yo conozco. Entonces es la manera por medio de la cual un hacker o un delincuente cibernético copia todos esos mecanismos y sistemas de seguridad, los altera y procede a trasladar los activos que tú tengas custodiados bajo sus sistemas informáticos. Usted acaba de mencionar algo muy importante, es la clave. Se sugiere siempre o se recomienda que las claves de las tarjetas sean cambiadas permanentemente o periódicamente. ¿Cada cuánto hay que hacerlo más o menos, doctor Barrera? La recomendación es que se haga por máximo cada 60 días. ¿Sí? Sin embargo, en el ejemplo que mencioné es un token que cada 30 segundos o algo menos va cambiando el tema de validación. También hay otra recomendación supremamente habitual y que ya tuvimos en Enfoque Legal, un caso en el cual desafortunadamente había un gerente financiero generando unas operaciones en una sucursal de un banco. Al mismo tiempo estaba viendo videos de cualquier plataforma mientras realizaba los pagos. Por medio de los videos, por las descargas que le estaba haciendo, le fue instalado en su sistema operativo un software maligno, el cual copió la operación y, por supuesto, de manera fraudulenta, transfirió activos mientras él estaba justamente en línea viendo los videos y asistiendo a su portal de pagos. Yo he sido muy conservadora cuando hablamos de pagos o de transacciones y yo prefiero muchas veces hasta ir al lugar a hacer como este tipo de transferencias o transacciones, porque pues hay muchos mitos también en relación con el tema de Internet, casi que una desconfianza de que, bueno, uno hace una transacción por Internet. Hoy en día el Internet facilita muchas cosas, pagos, como lo decía ahorita, transacciones. Ahora, ¿cómo evitar de pronto un fraude o una estafa por Internet? Definitivamente utilizar un equipo confiable. Y el concepto confiable viene desde el mismo uso que tú le des, Yasmín. Porque si tú utilizas tu equipo de manera responsable, no haces descargas de software que no es confiable, que no conoces la procedencia. Incluso hay pequeños detalles. Ejemplo, uno se mete a una página web y invito a los televidentes para que lo revisen. Sale un candado en aquellas páginas que son certificadas seguras. Entonces, ese candado también es un indicativo para que sea solo en esas páginas que usted proceda no solamente a navegar, sino a generar transacciones por el sistema. Ahora, hablando de casos muy comunes, también recibe uno muchas veces solicitudes de actualización de datos, por ejemplo, de correos de entidades bancarias. ¿Cómo sabe uno si realmente son confiables? Realmente ninguno es confiable, porque la captación de datos, las entidades financieras, por estar vigiladas por la superintendencia, por la superintendencia financiera, tienen una instrucción, en una circular que en este momento se me escapa el número, que la captación de datos debe ser presencial, ¿sí?
Incluso están trabajando en este momento en la forma de vinculación por un medio electrónico, pero no se ha avanzado en absoluto en el asunto. Sin embargo, entonces, las actualizaciones y demás debería hacerse siempre en el establecimiento abierto al público, es decir, en el banco, no por un sistema financiero. Y las campañas de todos los bancos del país de no dar la información por una llamada, por supuesto tampoco. Yo por lo menos soy muy desconfiada en ese sentido. Totalmente escéptico, sí. Debe ser totalmente escéptico. Igualmente uno debe ser muy observar bien, y no observar, pero escuchar bien, porque muchas veces las llamadas se escucha muchísimo sonido en el fondo, niños llorando, perros ladrando, entonces eso por supuesto no proviene del banco, ni tampoco aquellos mensajes de texto de SMS en los cuales le dicen a uno, mire, se ganó... Usted es ganador de tal cosa. Un carro, un celular, un viaje, todo eso son mecanismos fraudulentos. ¿Para qué? Para apropiarse de tus activos. ¿Y eso cómo es? Transferencia no consentida de activos. Cuando tú le das descargar dentro de esos mensajes SMS, eventualmente pueden entrar al sistema operativo de tu celular y no solamente cargar llamadas internacionales, gastos adicionales a tu cuenta telefónica, sino también generarte un daño en el sistema operativo de tu teléfono. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, el tema de hoy en su caso en casa, delitos financieros, cómo evitar ser víctima de estafa, de clonación de tarjetas. Tengo otra pregunta, siendo un poquito ignorante en el tema, doctor Barrera, y se refiere precisamente a las compras electrónicas, a los productos que uno adquiere por internet. ¿Cómo podría relacionarse también dentro de este tema de estafas o delitos, o de caer o ser víctima de que le roben su dinero? Uno consigna y simplemente no llega el producto. Realmente todo el concepto de compras en línea se denomina comercio electrónico, ¿sí? Que tiene su propia reglamentación, tiene una ley que reglamenta no solamente los mecanismos de comercio electrónico, sino las obligaciones, derechos, y vincula con el Estatuto del Consumidor a todas esas operaciones que se hagan por intermedio de una plataforma de compras vinculada a un botón de pagos inclusive. ¿Van ligadas directamente al Estatuto del Consumidor? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es que el Estatuto del Consumidor es una ley estatutaria la cual no solamente es vinculante para las operaciones físicas entre el consumidor final y un comerciante, sino también en que se hace por intermedio de una plataforma electrónica como es una plataforma e-commerce como cualquiera disponible, en la que uno puede comprar no solamente música, descargar aplicaciones, sino por supuesto también productos. Entonces, a tu pregunta es, ¿está reglamentada en Colombia? ¿Existe? ¿Qué es lo que uno desafortunadamente pasa por alto normalmente? Los términos y condiciones al momento de vincularse con la página. Entonces uno lo que hace es simplemente siguiente y terminar, ¿sí? Entonces no se toma el tiempo de evaluar a qué riesgos se está viendo abocado frente a los términos y condiciones de cada una de estas páginas. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que lo hagamos despacio, revisemos yo qué estoy aceptando, ¿sí? Porque un ejemplo sencillo con el tema de protección de datos personales es que Facebook se hace dueño de tus datos personales y tú lo aceptas cuando decides acceder a la plataforma. Casi todas las redes sociales. Casi todas las redes sociales. Y a partir de un momento para acá incluso van a pasar con los correos electrónicos. Y ha tocado un tema bien interesante, doctor Barrera, porque en las redes sociales por lo menos se conoce abiertamente parte de la vida de esos usuarios de las redes sociales. Y no solamente los usuarios, sino que es un mecanismo por medio del cual se llega al patrimonio de estos. Entonces, también hagámoslo con un ejemplo. Las redes sociales plurifican toda la posibilidad de acceder o de ser víctimas más bien de un delito cibernético. Ejemplo, el tema de captación ilegal de dineros del público. Está en boga hoy la posibilidad de acceder a plataformas en donde yo pago una suscripción y me pagan unos dineros diarios, bien sea por jugar, por ver televisión, por calificar unos videos publicitarios. Entonces me pagan algo así como $11 diarios por conectarme 30 minutos frente a una plataforma. Sin embargo, esto, insisto,
podría estar rayando en el tema de captación ilegal de dinero del público, dado que no está respaldado ni por la superfinanciera ni cumple con el tema de comercio electrónico. Pues hay que tener mucho cuidado realmente, y hoy en día pues la tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha complicado la vida en muchas. Regresamos a Su Caso en Casa con el tema de delitos financieros. Muy importante que tengan los siguientes datos presentes para recordar, muy importantes. No descargue archivos o instale programas de fuentes desconocidas. Estos pueden contener programas maliciosos, escondidos o virus que puedan comprometer su información. No reciba ayuda de personas extrañas en los cajeros. No permita que nadie manipule su tarjeta y nunca la pierda de vista. Podrían cambiarla por otra similar. Recuerde cambiar su clave frecuentemente y memorizarla. Personalice su tarjeta con su firma o con algún elemento que le permita identificarla. No dé su número de cuenta a personas que no conozca o no sean de su confianza, especialmente por teléfono, ni acepte ventas por teléfono no solicitadas. Los dedicados al fraude pueden usar su cuenta sin su autorización. Cuando usted reciba su talonario de cheques, asegúrese que todos están ahí, que no falta ninguno. En caso de novedad, reporte de inmediato a su banco para que éste realice los respectivos actos preventivos. Con respecto a títulos valores en general, salvo los que usted requiera para fines fiscales, destrúyalos o realice su cancelación. Pues en los estados de cuenta y fichas de depósito frecuentemente se consignan su número de cuenta y, peor aún, su saldo en la cuenta. Esta información personal allí consignada es la que utiliza el delincuente para hacerse pasar por usted y retirar dinero de su cuenta. Si usted o su casa llega a ser motivo de hurto y por esta razón se extravió algún título o valor de su propiedad, llámese cheque, talonario, pagaré, informe de inmediato a su entidad, y si no se ve pérdida de documento en específico, verifique los cheques que están en su poder para ver si falta alguno, porque los delincuentes a veces toman solamente 1 o 2 cheques de la mitad o del final de la chequera. No deje espacios en blanco en las líneas del beneficiario y de la cantidad en los títulos valores. Guarde sus cheques, fichas de depósito, estados bancarios y cheques cancelados en un lugar cerrado y seguro. Nunca deje su chequera en el vehículo o al descubierto. Estas son las recomendaciones con las que quería finalizar hoy el programa. Doctor Barrera, se nos fue rápido hoy. ¿En qué teléfono lo encuentran o una página? 444-2729 y www.enfoquelegal.co. Gracias por acompañarnos. Hoy en Su Caso en Casa, ustedes también gracias por su compañía. Este lunes está...